Hay conversaciones que te sorprenden antes de empezar. Personas que sin haberte sentado aún a grabar o a planear la grabación, ya te dejan claro qué tipo de líderes son. Por cómo se presentan, por cómo participan, por cómo acompañan a la comunidad de recursos humanos sin pedir nada a cambio. Y así conocí a Gonzalo Hernández. En cada foro, panel que hemos compartido o espacio donde hemos coincidido, él siempre llega con una energía que pocas veces se ve, y esta energía de que alguien entiende verdaderamente a recursos humanos y que se construye entre todos. Que compartir no te resta, te expande, y que cuando una persona crece, la función completa se mueve hacia adelante. Hoy, Gonzalo lidera la agenda de personas en 99 Minutos, una empresa en donde convive talento joven, talento experto, tecnología cañón, operaciones, crecimiento y expectativas radicalmente distintas. Un contexto donde su liderazgo se vuelve especialmente valioso. Porque Gonzalo no dirige desde el ego ni desde el mito del control absoluto, sino desde la claridad, la adaptabilidad y esa combinación que cada vez hace más falta, pensar rápido y pensar humano. Antes de entrarle a esta conversación, agradezco por supuesto a Finsus, sponsor de esta temporada, que ahora va a ser tu mejor aliado también, porque así como necesitamos líderes que sostengan equipos en medio del caos, también estoy súper convencida, necesitamos finanzas que sostengan a las personas que lo viven. Y nada libera más la voz, la energía y el talento de alguien que sentir estabilidad en su bolsillo. Yo soy Jimena Ocio, esto es HR Coach, el podcast, capítulo 18. Bienvenido, bienvenida. Bienvenida, Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Ay, no, encantada de estar aquí, que ya hemos platicado en otros foros y siempre bastante divertido, ¿no? El último, uno que tuvimos de tecnología, cómo nos reímos, fue algo, la verdad, súper interesante. Y siempre con estas ganas de colaborar tuyas. ¿De dónde nacen? Mira, es algo muy curioso porque, a ver, yo tengo 20 y muchos años en recursos humanos. Exacto, no hay que decirlo. No hay que decirlo, ¿verdad? Y he tenido la oportunidad de vivir en distintos países. Además. Y siempre me he movido por temas laborales. Y el único país donde yo tuve una apertura a este tipo de eventos, de compartir conocimientos, de tener la oportunidad de ser escuchado y de escuchar a otras personas es en México. Ay, qué lindo. Entonces, de toda mi carrera profesional, los últimos 6 años que tengo acá, y probablemente los últimos 4 un poco más, ha sido donde he empezado, he tenido la oportunidad de involucrarme, de compartir, de ser invitado a podcasts, a congresos, a eventos, y creo que eso le da muchísima apertura, no solamente a la función, al área, sino a toda la gente que quiere conocer también qué pasa de este lado. Creo que hay muchísimas cosas de finanzas, de growth, de ventas, de IT, pero el área de people como que siempre ha estado un poco rezagado en muchas cosas, ¿no? Y eso ha ido cambiando en los últimos 10 años, pero yo estoy muy complacido de cómo se mueve la comunidad de recursos humanos o de people acá en México. Es una comunidad muy grande, muy importante, pero con mucha gente que quiere compartir. O sea, así como yo, así como tú, que también muchas veces estás en estos foros, hay mucha gente que lo hace y es eso, y es dar su tiempo. No cobramos, no pedimos absolutamente nada a cambio. Creo que recibimos muchísimo cuando estamos en esos foros, más de lo que damos a veces, porque los comentarios, el networking, conocer gente, y dar... Ay, y esas caritas cuando les cae lo que les estás diciendo y conectan y te dicen gracias con la mirada de... Correcto. Eso me encanta, ¿no? Eso es la mejor paga que uno puede recibir en estos espacios. 100%. Oye, ¿y quién era Gonzalo antes de llegar a ser un CHRO del nivel que es hoy? Bueno, yo empecé mi carrera, yo empecé mis estudios, vamos un poco más atrás. Yo empecé estudiando administración. Y esto un poco a la gente que escucha el podcast y que puede estar en esa etapa. Yo no sabía qué quería hacer con mi vida profesional, como mucha de la gente que llega a los primeros años. Sí. Y dije, bueno, una decisión pragmática, administración, siempre va a haber trabajo, todas las empresas tienen un área de administración, hay distintas formas donde moverte. El segundo año dije, no, esto no es lo mío, pero no entendía qué era lo que me faltaba. ¿Pero en qué momento dices, esto no es lo mío? Cuando estabas viendo qué materia, qué trabajo, ¿con quién hablaste? Yo creo que en el momento en que yo me vi detrás de un escritorio, solo con una computadora haciendo números, dije, no, esto no es lo mío. Ahí somos iguales, luego platico. Pero no sabía, una vez más, qué es lo que me faltaba. Y
En ese momento la carrera en Venezuela se llama Relaciones Industriales, que aquí también había la carrera con ese nombre y creo que ya desapareció. Yo no la conocía y una persona muy allegada a mí empezó a estudiar la carrera y fue cuando empecé a entender y explorar de qué se trataba. Y cuando entendí, me di cuenta que, o sea, porque me gustaban los números, me gustaba la parte de estadística, matemáticas, pero me faltaba algo, lo que me faltaba era la gente. Entonces empecé a estudiar relaciones industriales, me fui por la rama de compensación y beneficios, o sea, seguí con mi parte numérica, con mi parte estructurada de análisis, pero ya con la gente. Entonces fue cuando dije, no, ya esto es lo mío y desde ese momento hasta el día de hoy solamente he hecho recursos humanos o people, o como lo querramos llamar, que ya hoy ni sabemos cómo llamarlo. Ya no sabemos cómo llamarlo, pero mientras tenga la humanidad en el contexto, todo funciona. Exacto. Oye, me encanta, te digo que yo también, esa parte que nos contaste de los números y el escritorio, ¿no? Porque mi mamá fue una contadora muy exitosa, dueña de su despacho. Okay. Y entonces, cuando en las elecciones de carrera de qué vas a estudiar y qué vas a hacer, aunque nunca tuve idea hasta mucho más adelante ya trabajando, sí me dijo, oye, es que estudia contabilidad, porque entonces el despacho, y eso fue lo que yo pensé de, atrás de un escritorio, con números, esto no es lo mío, o sea, no sé qué quiero estudiar, pero esto sí no. Sé que no lo quiero, ¿no? Correcto. Ahí estamos igual, y dice, mira, acabamos los dos, sí. atrás de la gente. Así es. Oye, tengo una pregunta para ti. La gente renuncia, las nuevas generaciones renuncias porque son muy irresponsables o porque los líderes no estamos sabiendo hacer nuestra chamba. Mira, a mí me causó mucha gracia cuando me propusiste el tema y no te lo dije en ese momento para crear polémica en este espacio que creo que... me encanta, más sabroso. El tema de las generaciones para mí es un tema que, como dicen los jóvenes, me da mucho cringe. Exacto. Ya desde ahí me cae que conectas con las nuevas generaciones. Porque creo que cometemos el error, igual que con todo el tema de diversidad e inclusión, de encasillar a la gente. Sí. Y cuando tú encasillas a la gente te equivocas. Entonces, decir que yo tengo que tener una estrategia específica para la generación X, Y, Z, Millennial, Centennial, porque son diferentes, y esto siempre lo digo cuando hablo, es decir que confiamos 100% en el horóscopo. Entonces, que yo leo mi horóscopo claro. esta mañana y cuando salgo le creo, ¿por qué? Porque yo nací entre tal fecha y tal fecha. Claro. Entonces, y soy Tauro, entonces todos los Tauros somos iguales. Y todos tenemos el mismo destino el día de hoy. Entonces, si metemos a todos los millennials en la misma casilla, si metemos a todos los centennials, a todos los baby boomers, a todos los X, estamos cometiendo un error porque estamos hablando de gente. Y la gente es todas muy diferente. somos únicas. Yo me comparo con todos mis amigos de la universidad, que todos somos más o menos de la misma época. Yo soy un poquito mayor porque estudié 2 años otra carrera, pero somos completamente diferentes desde todo punto de vista. Entonces, cuando hablamos de la organización, crear estrategias específicas para una generación sin entender que dentro de la generación hay muchísimas diferencias, es un error. Y al final, ¿por qué se crea esta segmentación de generaciones? ¿Por qué decimos que de tal año a tal año es una generación con ciertas características? Porque la sociedad cambia y en base a cómo cambia la sociedad, cambia la crianza de las personas, cambia a qué estamos expuestos en cada generación y eso nos forma como seres humanos y definitivamente eso sí es diferente. Yo tengo 2 hijos, tengo un hijo de 16 y una niña de 7, que son completamente diferentes también, pero he estado hablando mucho con otros padres y sí nos damos cuenta que nuestra formación definitivamente fue diferente, que los hijos hoy son mucho más vulnerables, son menos recursivos, porque nosotros tendemos a darle todo en bandeja de plata. Queremos que no sufran lo mismo que nosotros. Entonces, sí, definitivamente, cómo te crías, a qué estás expuesto, qué necesitas resolver y qué no, es lo que te hace como, lo que te forja. Generaciones con tecnología y sin tecnología. Pero yo no puedo comparar a mis hijos, que afortunadamente tienen lo que yo les puedo dar, con generaciones de la misma época, de personas que probablemente no tengan los mismos recursos, porque esas personas probablemente van a ser mucho más resolutivas, van a moverse mucho más fácil en otros entornos, no van a necesitar a alguien que les resuelva las cosas porque la vida los ha llevado a ser así. Entonces, para mí no es tanto
en qué año naciste, a qué generación perteneces, sino realmente a qué has estado expuesto como Tu ser humano. historia de ¿no? vida. Tu historia de vida. Y cuando entiendes eso, entonces entiendes que tú no puedes crear estrategias por generaciones, sino necesitas entender a la gente con la que trabajas. ¿Por qué le costará tanto a las empresas entender justo esta parte? ¿No? Cuando como recursos humanos quieres tratar de hacerles ver que a través de la escucha, a través de ser mucho más puntuales en las necesidades, en poder no clasificar, Claro. pero sí poder hacer minigrupos con características Eso. similares, ¿por qué les costará tanto trabajo, no? Y te vas a dar cuenta que en esos grupos, si lo haces por características, vas a terminar teniendo gente de distintas generaciones, Sí. encasilladas o que van a compartir cosas en común que probablemente no comparten con gente de su misma generación. O sea, Sí. yo tengo gente que es muy buena en tecnología, y son generación Z. Claro. Y tengo gente que es muy mala en tecnología, que no les gusta, y son millennials, centennials. Entonces no tiene tanto que ver. Sí, definitivamente la exposición, ahorita, o sea, de millennial hacia acá, nacen con una tablet en la mano, es más fácil Sí, están mucho el más manejo. familiarizados, claro. Pero son detalles, pero lo que está dentro realmente, lo que mueve a cada persona, lo que te motiva o no, no está tan vinculado a eso. Entonces, encasillarlo para mí es lo mismo que tener horóscopos y que yo creara entonces en mi Me organización, encantó esa voy a crear una analogía. estrategia para los Tauros Sí. y voy a crear una estrategia para los Acuarios. Es No se exactamente lo puede. mismo. La realidad es que no se puede. Oye, a ver, 99 minutos. Una superempresa muy dinámica, muy cambiante. ¿Cuál ha sido el choque generacional más fuerte, más relevante que has visto hoy en tu gestión? Yo. A ver, cuéntame. La empresa, a ver, desde el founder hacia abajo, todos Ajá. son muy jóvenes. Sí hay una diferencia generacional entre mi generación y la de ellos. Sí hay como unos 15, 20 años, puede haber. Pero es eso, o sea, yo aprendo muchísimo de mis compañeros, de mi C-Level, de mi CEO, que puede tener 20 años menos que yo. Trato de aportarles todo lo que yo sé y yo he aprendido en otras empresas, Sí, en otros experiencia. entornos que ellos no han estado. Trayectoria, claro. Pero en general, a ver, yo siempre digo que tengo dos empresas diferentes, porque mi operación, que es el 85% de mi empresa, es muy diferente a mi parte administrativa, que son 150 personas, ¿no? Y se gestionan de maneras diferentes, pero es eso, es por el tipo de trabajo, la exigencia. Entonces, yo no puedo tener estrategias similares, entonces yo gestiono casi como que si tuviera dos empresas diferentes. Entonces, toda mi operación... Déjate, interrumpo ahí. Para aquellos que todavía no hayan escuchado de 99 minutos, breve. 99 minutos, Ajá. como lo dijiste al principio, es una empresa mexicana. Tenemos operación en Chile, Colombia, México y Perú. Y es una empresa que nació hace 11 años exclusivamente como última milla. Última milla Okay. es cuando ustedes piden cualquier cosa en e-commerce, dígase en Amazon, en Mercado Libre, perdón por la competencia, la propaganda, pero Cero, no importa. trabajamos todos juntos. En cualquier e-commerce, esa persona que te lo entrega en tu casa, ese tramo de logística se llama última milla. Así nació la empresa. Hoy en día hacemos casi todos los tramos de logística y seguimos creciendo en otros países, pero es una empresa 100% mexicana, nació mexicana. Estoy muy orgulloso de trabajar en esta empresa y, como dices, es una empresa muy, muy dinámica porque podemos pasar de 800, 1,000 personas en temporada regular a casi 3,000 personas en temporada alta, como esta temporada de Buen Fin hasta Reyes. Hasta Reyes, Entonces, claro. a nivel de reclutamiento, a nivel de cultura, de fidelización, se maneja muchísimo estrés, porque sí, es muy dinámica, todo cambia de un día para otro. Claro. Entonces, es muy, muy interesante trabajar Oye, acá. ¿y qué hack multigeneracional que hayas implementado sí ha movido la aguja? Yo creo que es eso, escuchar con humildad a la gente. Cuando escuchas con humildad a la gente y entiendes el porqué de cada comentario, de cada necesidad, entonces eso puede hacer que tú te acerques más a la gente y que las cosas que tú haces realmente tengan un impacto en la gente. Si los haces solamente porque yo creo que los millennials quieren más vacaciones y los generación Z quieren prestaciones de otro tipo que tengan que ver con salud, porque así lo dicen las encuestas, o probablemente te equivoques, ¿no? Yo creo que es eso, o sea, nunca perder ese toque de escuchar a la gente. Obviamente yo no puedo escuchar a todos, pero tengo equipo que también bajan a la operación, que están con ellos y hacemos actividades donde los podemos escuchar.
En la medida en que tú tengas ese contacto con la gente, va a ser más fácil que tus estrategias tengan impacto positivo en la gente. Oye, y hablando de multigeneraciones, sumó a la conversación tecnología. Y yo sé que hoy 99 Minutos es una empresa AI First, ¿no? Correcto. ¿Qué impacto, qué significa para recursos humanos volverse una empresa AI First? Wow, muchísimo. Es un cambio de paradigma completo. Es entender que puedes hacer más con menos. Es quitarte ese estigma de la cabeza de que siempre necesitas manos para resolver los problemas y a veces necesitas una buena estrategia y una buena herramienta. Y nosotros lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, no tanto con AI, con inteligencia artificial, pero sí con automatización de procesos. Yo tomé un equipo de 52 personas Ay, hace eso 3 me años encanta escucharlo, sí. y hoy en día somos 22 y somos 3 veces más eficientes de lo que éramos hace 3 años. ¿Pero por qué? Porque revisamos procesos, mejoramos procesos, incorporamos tecnología. Lo que antes ha sido un equipo de reclutamiento de 20 personas, hoy lo hacen 8, 9. Entonces, empezamos ese cambio desde hace 2, 3 años y hoy en día estamos automatizando todo lo que se pueda a través de inteligencia artificial, que todavía sí estamos en pañales porque estamos como rajuñando la superficie de lo que puede ser. Pero estamos creando muchas cosas internamente, agentes que nos ayudan a reclutar, agentes que nos ayudan a escuchar a la gente, a darles respuesta. Tenemos agentes también en la parte de ventas que te hacen entender la necesidad del cliente y lo canalicen ya mejor con la persona que le puede resolver o con la persona que le puede ofrecer el producto que realmente necesita. El agente de reclutamiento te hace casi que una entrevista, sea por WhatsApp o por llamada, te filtra toda la información. Si eres apto o te falta algo muy pequeño para poder pasar al siguiente proceso, cierra contigo una conversación, te pasa directamente ya al área de reclutamiento y de 3,000, 4,000 leads que atiende la herramienta, nosotros nos llegan 200 filtrados y trabajamos sobre eso. Entonces es muchísimo más eficiente. Estamos todavía empezando, pero es algo que si no lo empiezas a hacer hoy, mañana ya vas a estar obsoleto y la competencia te va a pasar por encima. Y si vas a necesitar 300 personas para gestionar algo que puedes gestionar con... Y no se trata de esto que se dice mucho en nuestros foros, que la tecnología va a dejar a la gente sin trabajo. No, para nada. Es simplemente que se transforma un proceso que es sumamente tedioso y que no genera ningún valor al negocio. Genera valor, pero no de la forma o el impacto que se quisiera, ¿no? Porque, a ver, reclutar sí genera mucho valor, pero la forma en la que se hace es la que cambia. Claro. Y a lo mejor tú tenías 25 en tu estructura, ¿no? Y pasaste a 8, 9, sí. a 9, pero moviste un proceso que muy probablemente te ha abierto las puertas a que esas personas o ese talento puede estar enfocado en otras cosas. ¿Como cuáles serían? Ahora que tienes más oportunidad de optimizar procesos, ¿en dónde se puede invertir ese tiempo humano que ya no está en este proceso, pero que se pueda mover a otro? Varias cosas. Uno, estar más con la gente. En la medida en que la gente de People no necesita estar detrás del escritorio haciendo cosas, puede estar delante del escritorio. Exacto. Con la gente. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, trabajando en estrategia, trabajando en saber cómo medir mejor para poder mejorar, porque si no medimos, no mejoramos y la verdad es que muchas veces ni siquiera nos damos el tiempo a darle ese peso específico a nuestros indicadores, porque tenemos mucha chamba, porque todo el día tengo gente encima, porque tengo que entregar reportes. Entonces perdemos el valor de lo importante para darle valor a lo urgente. Y entonces se busca cambiar eso también. Y eso es tener más tiempo para cosas que generan valor e impacto, cosas más estratégicas o estar más con la gente, básicamente eso. Pero sí, a ver, sí los equipos se reducen, sí haces más cosas con menos gente, pero también estamos contratando gente de otros lados con otro expertise que antes no lo hubiéramos buscado. ¿Cómo qué? Entonces todo se balancea. En la parte de IT, obviamente ahora ha cambiado mucho el qué buscamos. No buscamos tanto los mismos desarrolladores, sino alguien que venga más enfocado en IA, gente que pueda enfocarse un poco más en la estrategia. Y yo creo que siempre ha pasado lo que está pasando ahora, quizás en menor magnitud, quizás no tan rápido, pero este tipo de cambios los hubo cuando Henry Ford creó la cadena de producción masiva de los autos, cuando crearon la computadora, cuando salió Excel. Todo cambio de tecnología implica que hay gente que antes hacía cosas manuales que va a dejar de hacerlas y hay gente que va a tener otros trabajos, pero nunca por estos cambios tecnológicos la gente se ha quedado sin trabajo masivamente. Se crean unos,
hay otros que se tienen que reinventar y aquí el mensaje es, si sientes que tu puesto está en riesgo porque es muy manual, es muy operativo y probablemente sí hay alguna tecnología que en algún momento te ponga en riesgo, necesitas empezar a pensar qué más puedes hacer con esa experiencia que ya traes, que es muy valiosa, que una máquina no la tiene. Lo que no podemos es quedarnos siempre esperando que vamos a hacer lo mismo por 10 años y que nada va a cambiar. Entonces, aquí también el llamado mucho a la gente que está empezando sus carreras, sobre todo en el área de people, es que necesitamos reinventarnos todos los días. Correcto. No podemos pensar que el área de people va a ser lo mismo dentro de 10 años, porque dentro de 10 años nosotros no vamos a tener trabajo entonces. Pero no porque alguien te lo haya quitado, sino porque tú decidiste no actualizarte, no aprender algo diferente, no montarte en temas de tecnología. Y hace 10 años la conversación era mucho, recursos humanos tiene que convertirse en un aliado estratégico de la organización. Creo que eso ya quedó obsoleto porque ya deberíamos haber llegado ahí, lamentablemente no, pero en ese momento necesitábamos entender más de el negocio, más de finanzas, más de ventas, marketing, para poder hablar el mismo idioma que el resto de la gente y poder tener un aporte dentro de la mesa directiva que tuviera valor. Hoy en día necesitamos otro tipo de skills, además de esos. Entonces, si te formaste en eso, ahora tienes que empezar a ver temas de tecnología, temas de IA, de automatización, porque hacia allá vamos. Y si nosotros no nos montamos en esa ola, en esa velocidad, nos va a pasar lo mismo que nos pasó hace 15 o 20 años, que éramos vistos como los que contratábamos, los que despedíamos y los que pagábamos. Y yo le digo los pasteleros, porque pues nos traían organizando eventitos. Y todo eso lo va a hacer la tecnología. Entonces necesitamos nosotros encontrar el valor y darle ese valor a nuestra organización, a nuestro puesto dentro de la organización, para que entonces podamos seguir creciendo con la organización. Y un debate que yo siempre tengo con gente de finanzas es que la visión de alguien de people nunca es ser CEO, porque pensamos que no podemos, porque pensamos que siempre está por delante el de finanzas o el comercial. Sí. Pero es porque nosotros no hemos decidido entrar en esa carrera. Oye, y yo tengo a alguien que sí, que es muy famoso, una mujer extraordinaria, que es Mari Ibarra. Ella fue directora de recursos humanos en General Motors antes de ser CEO. O sea, son de estos pasos que no se ven muy comúnmente, pero fue directora de recursos humanos y luego creció. Pero así, o sea, yo creo que independientemente de que sea algo, un paso de crecimiento lógico, ¿no? Yo creo que aspiracionalmente tenemos que apuntar ahí, así no lleguemos, así realmente no sea lo que tú realmente quieres, pero aspiracionalmente necesitas apuntar ahí porque es la forma de seguir creciendo al mismo ritmo que crece la organización y que crecen las otras áreas, ¿no? A lo mejor no se ve lógico, pero no hay relación más importante que la de las personas. Claro. O sea, a ver, se me hace demasiado lógico. Lo que pasa es que antes no se le daba la fuerza a esta gestión o a la humanidad dentro de las organizaciones. Era el número. Sí. Era el que mejor pueda hacer las corridas, las proyecciones, las inversiones, el que venda más, todo enfocado en el número. Pero si tú lo ves de forma lógica, lo más importante es la gente que está ahí sentada. Obviamente. ¿No? Oye, dime algo, porque yo sé que eres un hombre de mucha experiencia, de mucha trayectoria. Te considero alguien muy hands-on, que te encanta meterte a ver qué hay y el cómo. Cuéntanos una experiencia operativa que te haya dejado marcado y que te haya ayudado a fortalecer este vínculo tan fuerte que tienes en People. Mira, a ver, te voy a contar dos. Venga. La primera, cuando yo tuve mi primera, yo empecé a trabajar a los 16 años, pero mi primera experiencia formal en recursos humanos fue en DHL, en Venezuela. Y me acuerdo que la primera semana, la segunda semana, me dijeron, tienes que reclutar a 5 couriers. Y yo ni siquiera sabía qué significaba courier, menos que hacía, ¿no? Sí. Entonces dije, no puedo, o sea, ¿cómo voy a reclutar a alguien que yo no sé qué? Entonces pedí permiso y me fui un par de días con un courier a hacer toda la ruta de trabajo, a repartir paquetes con él, a entender, me fui a la aduana. Y cuando regresé dije, ok, ahora sí puedo reclutar a una persona porque sé qué hace, ¿no? Y eso se quedó conmigo desde ese día hasta el día de hoy. O sea, entender qué hace la base del negocio para tú de ahí poder desarrollar lo que necesites desarrollar. Si tú no sabes eso, no importa cuál sea tu posición. Entonces, algo de lo que instituimos aquí en 99 minutos es que en tu onboarding, un día te vas a la calle con un repartidor a repartir paquetes, todo el día. Para que entiendas el negocio, para que entiendas lo que vive la gente de tu operación,
que son el core business de nosotros, que son los que están todo el día en la calle, si pasas trabajo, si no tienes donde dejar el coche, si comes rápido, o sea, entender eso te da esa sensibilidad para cualquier cosa que vayas 100%. a hacer. Entonces, eso fue para mí como una lección de vida que se quedó siempre. Y cuando entro a Pharma me pasó algo parecido. Ahí el negocio lo movían los visitadores médicos, que son claro. representantes médicos, o como lo llamen en los distintos países, pero de una forma mucho más especializada, ¿no? Ya no era repartir un paquete, sino era sentarte delante de un médico a explicarle qué hace un medicamento, el principio activo, cómo funciona, cuál es el diferenciador con la competencia. Entonces ya era una labor de venta, de marketing y de conocimiento médico súper profundo para poder venderle a un médico que tiene 20 años estudiando. Toda la vida, y claro. tú que tienes... Y entonces era muy curioso porque cuando yo entro, estaba mucho la tradición o la norma dentro de la industria farmacéutica de que los representantes médicos tenían que venir de alguna carrera de formación médica. Sea nutricionista, enfermera, cualquier carrera que estuviera vinculada con el área médica. Y yo empecé a cambiar eso. Y dije, si tú tienes un buen proceso de formación y la persona tiene capacidad de venta, lo puedes formar. Y mis mejores visitadores médicos en Venezuela y en Colombia fueron personas que no venían del área médica. Administradores, abogados. De todo. De todo. Pero tenían esa capacidad para poder escuchar, para poder entender, para poder vender. Entonces, cuando te centras en qué es lo que realmente necesitas y buscas una solución y una estrategia, entonces empiezas a quebrar paradigmas y empiezas a tener resultados que más nadie tenía. Correcto. Entonces, fue maravilloso, pero entonces todo esto va porque yo me empecé a ir con ellos también a las visitas médicas, ¿no? Y me empecé a aprender todos los medicamentos y hacía los cursos con ellos y yo les hacía roleplay como si yo fuera el médico y me metí muchísimo en el negocio. Y obviamente eso me dio a mí muchísima carne para yo poder hacer toda la estrategia, entender cómo. Yo tuve rotación cero en Venezuela, tuve rotación cero en Colombia por más de un año. La gente no se iba de mi laboratorio a otro laboratorio. Se iban porque cambiaban de carrera, se iban del país, pero a mí nadie se me iba a otro laboratorio. Eso es lo que todos quisiéramos lograr, ¿no? Pero creo que dices la clave, y no solo para los de recursos humanos, yo creo que para cualquier persona en una empresa es conocer el negocio, conocer el impacto de todas las áreas. No sé si te pasa y escuchas, yo seguro sí, entre colegas, la carencia de empatía con el proceso o con el área de al lado. Como que se quedan en clústeres y hasta a veces compiten entre áreas, no se pasan información y cuesta muchísimo trabajo mover a las empresas porque no existe el entendimiento en la cadena de valor, que solo sucede cuando te subes a la moto, cuando repartes, cuando llegas agotado de la llanta ponchada, tarde a meter el requisito de papel que se te haya pedido y entonces ya lo recibes hasta con gusto y le dices, no te preocupes, yo te lo acabo de llenar porque entiendo todo lo que tuvo que, ¿no? Lo empatía, que viviste para traerme este papel tarde. Exacto. Cualquier otra persona que no entiende el impacto en la cadena de valor dice, ya no te lo puedo recibir. Exacto. ¿No? Y sí pasan esas cosas. Eso me encanta de ti, de tu rol, y creo que por eso el gran impacto que siempre haces en las organizaciones. Quiero saber, ¿qué te preocupa y qué te entusiasma de las nuevas generaciones? Me preocupa mucho, y un poco lo que hablábamos, la burbuja en la que están creciendo, sí. Que los hace cada día menos resolutivos, que los hace cada día enfrentar problemas más desde el temor que desde la resolución. Sí. Y es culpa nuestra. 100%. Nuestra como padres, definitivamente, y como te digo, lo he hablado con mucha gente y yo tengo un hijo de 16 años también y sí. Entonces, hay cosas que para nosotros eran naturales. Yo me iba solo a la escuela en transporte público. A mí en la vida se me ha pasado por la cabeza de que mis hijos salgan de la urbanización caminando solos. Y vivimos en otra realidad. Es otra realidad, por eso. Pero sí les hemos cortado un poco las alas. Mucho, yo creo que sí. Y ese impacto lo estamos viendo y lo vamos a ver justamente en las organizaciones, porque lo que pasa en casa, el impacto 100%. Se va a trasladar a las organizaciones. Entonces vamos a empezar a contratar gente que sus curvas de aprendizaje van a ser mucho más lentas, que su capacidad de análisis va a ser
Su un poco resiliencia. menor su resiliencia, eso, la capacidad de conseguir soluciones. Y eso es algo que yo siempre hablo con mis Sí. hijos. Para mí la inteligencia del ser humano no tiene nada que ver con memorizar, con resolver operaciones matemáticas. Para mí la inteligencia real de un ser humano es saber cómo analizar un problema y buscar una solución. Sí, fíjate que yo sí veo a chavos y chavas de 16 años que les pides una cosa muy sencilla como pásame lo que está ahí encima. ¿En dónde? ¿Esto? Ajá. ¿Aquí? ¿En dónde está? No lo veo. Tal cual. ¿Tengo que subir? ¿Tengo que bajar? No, no sé. Pásamelo. No, o sea, Exacto. y sí les Resuelve. cuesta más, pero también están acostumbrados a hacerle así todo el día, ¿no? Uno, la Correcto. tecnología no nos ayuda. Y yo cuando platico de estas cosas que me gusta, y de hecho quiero empezar a hablar más de la responsabilidad del liderazgo en los que están educando en las casas, mamá, papá, Exacto. quien sea, ¿no? Porque si no estamos enseñándoles las características básicas de un líder. Ujú. ¿No? Y entiendo nuestra paternidad y nuestra maternidad Claro. de querer proteger, de, ¿no? Que quizá no vivan cosas que tú viviste, como lo quieras ver, pero creo que sí los limitamos. Ahí Sí. coincido totalmente contigo, no sé qué piensen. Los que nos están escuchando, déjenos mensajitos, nos encanta a nosotros, va a estar contestando, platicando y interactuando. Se nos está acabando el tiempo, pero antes de cerrar, quiero saber qué tuviste que soltar para convertirte en el líder que eres hoy. Porque has pasado por países, por culturas. ¿Qué dijiste? Esto no va a sumar en mi liderazgo. Mira, la vida, sí, la vida de un líder es muy dura, sobre todo al inicio, porque nadie nos enseña a ser líder. No. Igual que nadie nos enseña a ser papás y nadie nos enseña muchas cosas, ¿no? Y normalmente te equivocas mucho. Sí. Oye, por ahí dicen, ¿no? Que hay muy pocas cosas a las que le entras sin saber qué hacer y unas, por supuesto, es la paternidad y la maternidad y la otra es el liderazgo. Ser líder. Entonces, los que sufren contigo en tu primera experiencia son tus equipos. Sí. Y de ellos aprendes mucho a cómo gestionar a los que vienen, ¿no? Y obviamente uno al principio piensa que ser un líder estricto, que da órdenes, que espera resultados, que es lo que funciona, porque quizás es un poco lo que más hemos visto Claro, copia, en pega. nuestras casas, en las películas, en donde sea, o sea, es ese estilo de liderazgo, ¿no? Ujú. A ver, a mí nunca se me pasó mucho por la cabeza entender lo que era un liderazgo empático realmente hasta que me equivoqué un par de veces y dije, ok, por aquí no es, esto no funciona, los equipos no son efectivos, no logro los resultados, entonces hay que cambiar el tipo de liderazgo. Entonces, más que soltar, yo lo que creo que abracé fue la humildad. Me encanta. Entonces, en la medida en que tú como líder eres humilde, te conviertes en un buen líder realmente. Yo a mis equipos les hablo muy francamente, muy directamente, y ellos saben cómo yo soy y ellos saben cómo yo lidero. Yo no soy micromanager, yo no estoy detrás de ellos, yo confío en ellos, yo les digo, aquí estamos, necesitamos llegar acá, resuelve, que eso es lo Vuela. que falta, ¿no? Ujú. Por eso estás ahí. Y aquí o sea, estoy. y aquí Si estoy no sabes, si te cada vez que atoras, me aquí necesites, estoy, claro, y ¿no? hacemos chequeos continuos y todo, pero te dejo trabajar, te escucho. Cuando tenemos los one-on-one siempre les digo, o sea, el one-on-one siempre empieza de ti hacia mí, y después que yo te escucho, entonces yo te retroalimento. Y siempre son retroalimentaciones, primero empieza por la parte personal, o sea, estoy haciendo algo con lo que no estás de acuerdo, que no te cayó bien, te dije algo, y después que eso está liberado, entonces vamos a la segunda parte, que es la parte de objetivos, cómo vamos avanzando. Pero es eso, o sea, es entender que ser líder es un rol que alguien te puso para una organización para la que tú trabajas, y eso no te hace ni mejor, ni peor, ni más, ni menos que absolutamente nadie en la organización. Entonces tu equipo de trabajo, porque tú seas el líder, ellos son los que te van a ayudar a ti a que entre todos consigamos el resultado. Yo solo como líder no puedo. Y probablemente, si me preguntas, un buen líder es ese que si tú lo quitas a él de la ecuación, todo va a funcionar Todo bien. funciona. Totalmente de acuerdo. Yo quito a una persona clave de mi equipo y probablemente la operación se cae porque hay cosas muy específicas que maneja, cosas del día a día que no necesariamente yo manejo. Entonces, yo creo que tú te sientes realizado como un buen líder cuando sabes que tu equipo funciona bien, estés
o no Cuando te estés. puedes ir de vacaciones en paz. Y que tú lo que haces es darles esa estrategia para el largo plazo, cómo vamos a trabajar, hacer seguimiento. Yo creo que ese es el rol realmente de un líder. Me encanta. Se nos acaba el tiempo, Gonzalo, así es que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti que estás escuchando un capítulo más en HR Coach, el podcast. Te recuerdo que nos sigas, compartas, déjanos comentarios. De verdad que disfrutamos que nos dejen preguntas, que nos reten si algo no te pareció y que le hagas llegar este contenido a cualquier persona que esté o no en recursos humanos, pero que le vaya a sumar. Por supuesto, gracias a Finsus, porque siempre es el aliado que me acompaña para poder generar bienestar financiero en las empresas y poder cerrar estas brechas que siguen existiendo y que nos benefician en la felicidad de los colaboradores. Gracias, Finsus. Gracias, Gonzalo. Gracias a y nos ti. vemos en el siguiente capítulo de HR Coach, el podcast. Bye.